Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, bueno, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a ir saltando a la presentación. ¿Cómo lleváis la semana? Cintia, Erika, ¿todo bien? genial. Bien, bien. Yo terminando unos Ok, proyectos y bueno, estaba en proceso de la venta de una de mis propiedades. Ya tengo lista, entonces a ver si ya empiezo a publicarla desde mañana. buenísimo. Bueno, mucha suerte con eso. Esperamos, creo que todos que te vaya súper bien. Que bueno, que salga rápido esa venta. Bueno, familia, vamos pues con ello. Vamos a estar comenzando y vamos a estar hablando, como veis, de la segunda parte de inversión inmobiliaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que más hay que ver aquí. Hay mucho más, pero bueno, hasta estar viendo en términos generales, genéricos. Hoy lo que vamos a estar viendo en esta llamada, la segunda llamada de inversión inmobiliaria, vamos a estar mirando otros tipos de inversión inmobiliaria más allá de la inversión inmobiliaria individual, cómo le podemos dar vueltas a la inversión inmobiliaria individual y qué puede conllevar y qué otros tipos de inversión inmobiliaria hay aparte de la individual. ¿De acuerdo? Para quién es más o menos cada cosa, para qué tipo de inversor, para qué tipo de estrategia, para qué tipo de ticket sobre todo, porque el ticket de entrada, lo que viene siendo lo que te cuesta entrar en una inversión o en otra, pues puede determinar mucho el hecho de que entres o no. Si para entrar a una inversión necesitas, no sé, 50.000 euros en efectivo y no tienes esos 50.000 euros en efectivo o dólares, pues obviamente no puedes entrar. Si para entrar en otra inversión necesitas de 500 euros en adelante, pues bueno, ahí sí puedes entrar, ¿no? Entonces vamos a estar viendo pues, otros tipos de inversión inmobiliaria, ahora lo vamos a ver, y un poco más de análisis macro, en este caso de mercados, para que seamos conscientes eh, bueno, de que no está solo el lugar donde estamos poniendo foco en cada momento, sino que hay más cosas, ¿de acuerdo? Más allá de la ciudad o del barrio o calle que estamos mirando, que es muy micromercado y hay miles de micromercados por cada ciudad. O sea, cada calle puede tener varios micromercados porque puede haber un edificio eh, que esté en mal estado, porque pueda haber una parte de la calle que tiene varias casas que viven, bueno, familias pues que o son eh, molestas o que son insalubres y pues esto hace pues que las viviendas colindantes pues puedan incluso valer menos por más que tengan un valor por metro cuadrado o un valor de construcción, pues puedan valer menos justamente por el impacto que sucede al tener esas cositas al lado, esos factores externos. Entonces, eso es lo que, así es como impactan los micromercados en las ciudades. Hay miles de micromercados y vamos a estar viendo más allá de esos micromercados hoy. Por lo tanto, vamos a estar mirando la inversión inmobiliaria con otras gafas. Es algo que a mí me gusta hacer mucho en la inversión inmobiliaria, principalmente por el hecho de que si lo miramos desde el punto de vista tradicional, pues sí o sí necesitamos o tener mucho capital o bueno, el capital que requiere entrar a precio de mercado. Gracias a lo que vimos el otro día, pues ya más o menos la negociación la podéis tener más de vuestro favor y ya tenéis ahí unas píldoras iniciales pues para apalancaros tal vez de esas píldoras para buscar más y para averiguar más. Pero ¿cómo podemos ir más allá? Una de las maneras de ir más allá es con las inversiones en grupo. ¿Cómo hacemos estas inversiones en grupo? Se pueden hacer ya sea a través de montar una cooperativa, hace falta un mínimo de personas, normalmente en las cooperativas entran pues particulares y la finalidad de la cooperativa normalmente suele ser comprar
para adecuar y alquilar, ¿de acuerdo? Pues he puesto aquí la pequeña leyenda de C es comprar, A es adecuar. En este caso, lo que está en el medio siempre es siempre considerarlo como la acción que se hace dentro de la vivienda y después alquilar. Hay cooperativas, por ejemplo, que se unen, no sé, 10, 12, 15 personas, a veces más, y compran pues un terreno grandecito, compran, no sé, 500 metros cuadrados, 600 metros cuadrados y construyen ahí pues un complejo eh, de varias viviendas, tal vez en una sola planta, tal vez en 2 plantas, algo relativamente sencillo para lo que no requieres un ascensor, para lo que no requieres una obra tan extremadamente técnica y pues eh, crean un contrato mediante el cual entra cada uno pueden decir, pues cada uno compra una unidad o cada uno entra con X capital y van a una rentabilidad, ya sea proporcional al capital o proporcional a lo que se aporta y se hace, ¿de acuerdo? Hay un contrato. Aquí también hay una manera de salir de ese contrato que también queda pactada a la hora de eh, crear ese contrato dentro de la cooperativa. Pero aquí entran principalmente particulares que fundan pues esta figura jurídica, que es la cooperativa. Otra manera de entrar en una inversión en grupo es a través de un contrato de cuentas participadas o joint venture. ¿Qué es esto? ¿No? Hay a las personas tal vez que no están metidas dentro del rubro, como a mí me pasó en su momento, esto me sonó a chino, pero sin embargo me ha ayudado muchísimo. Aquí lo que se hace es, hay una empresa que es la que se encarga de hacer la operación, de hacer la compra de la vivienda y después la venta o el alquiler, y se crea un contrato, que es el contrato de cuentas participadas, que en inglés se le llama joint venture, y ese contrato lo hace o bien con particulares o bien con otras empresas. Al final, las empresas, siempre hay un particular que está como administrador único de la empresa y puede elegir participar como particular o con su empresa, pero al final es una sola empresa la que realiza la operación. La empresa, pues, la que está, por así decirlo, a la cabecera. ¿Esto para qué es óptimo? Esto es óptimo para varias cosas. La primera y más importante, y os diré, esto tal vez no aplica en todos los mercados, pero por ejemplo aplica, bueno, sí, aplica en casi todos los mercados. Aplica, por ejemplo, en España el hecho de que cuando tú compras con una empresa, si lo que compras lo declaras como, o sea, tú lo pones en escritura como un activo líquido de la empresa, es decir, un activo líquido con un activo circulante de la empresa, significa que es un tecnicismo que indica que tú ese activo en cuestión de 6 meses, un año, 2 a lo sumo, creo que ahora ya lo han aumentado, no sé si era 3 y ahora están 2, no lo sé, pero bueno, es un activo que tú vas a volver a vender ahí fuera en el mercado. ¿Y esto qué es lo que conlleva? Esto conlleva pues que pagas menos impuestos. Pagas menos impuestos, o sea, notaría pagas igual, pero lo que pagas menos es en eh, impuesto de transmisiones patrimoniales, el ITP, y en algunas comunidades autónomas pasa de ser del 7 al 4%, en otras pasa de ser del 9 al 7%. Eso hay que ver la comunidad autónoma en la que os movéis. Y si hay, obviamente, una reducción del ITP por comprar con empresa y ponerlo como activo circulante, porque si no hay, pues el único beneficio es el otro, que os voy a decir que este sí es mucho más internacional. Uno de los beneficios de comprar con empresa también es el hecho de que el IVA que soportas a la hora de pues reformar, a la hora de pues pagar servicios, etcétera, es un IVA soportado que puedes repercutirlo de otra con otras operaciones de tu empresa. Lo puedes mover dentro de tu misma empresa o en el caso de que tengas una holding arriba que es un poco más técnico y tu empresa está aquí abajo, pues y tengas otras empresas, pues el IVA lo puedes transmutar a otras sociedades, lo cual es impositivamente desde el punto de vista de impuestos es muy óptimo. Y el otro beneficio también referente a impuestos es que no pagas beneficios directamente sobre la ganancia patrimonial, sino que pagas beneficios sobre la ganancia patrimonial menos
los gastos, que ahí entran prácticamente todos. Tal vez no todos al 100%, pero prácticamente todos. Y aquí entran, por cierto, tecnicismos en el caso de que vayáis a comprar y vender en algún momento, o comprar y alquilar como empresa. Os aconsejo que os hagáis acompañar por un especialista, un gestor o un asesor que se especialice en operaciones inmobiliarias. Que se especialice, ¿de acuerdo? Aquí alguien que te diga, sí, yo eso entiendo, no vale, ¿de acuerdo? El tema de si yo eso entiendo, yo eso lo he hecho antes, no vale. Se especializa o mejor seguir buscando. ¿Por qué es óptimo esto? Pues esto sirve para hacer operaciones de compra, alquiler compra, adecuación o reforma. La A o la R es adecuación, que es un poco más ese maquillaje para que la vivienda se quede bien, bonita, útil. No hagamos chapuzas ni guarradas, pero que se quede bien, bonita y útil. Y que se pueda publicar y vender en el mercado en condiciones, que no tengamos que estar peleando porque hicimos realmente una chapuza, o bien reformar y luego vender o misma operación pero alquilar después. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, De acuerdo. Ok, yo entiendo que no es para todos, no todos tenemos un grupo de personas que están dispuestos a invertir con nosotros en inmobiliario. Esto a mí me resultaba muy lejano, la verdad, cuando lo escuché por primera vez. Yo no estaba en ningún tipo de círculo de inversores, yo invertía por mi cuenta, en fonditos y poca cosa más. Y cuando yo tenía ya una inversión inmobiliaria, pero la había hecho en solo y yo no conocía nada de esto. Y cuando esto, pues, llegó a mi conocimiento, pues dije, ostras, ¿por qué podría ser esto interesante? ¿Qué realmente podría significar para mí o qué significa para esta gente, ¿no? En primer lugar, son más ojos que analizan el negocio y también más ojos que están buscando oportunidades. El hecho de invertir en grupo, obviamente, pues no es solamente tus ojos y tu cerebro pensando en encontrar una oportunidad o analizando una potencial oportunidad, sino que hay más personas mirando esa oportunidad o más oportunidades, lo cual aumenta la probabilidad de encontrar oportunidades más frecuentemente. Fran, ¿puedo intervenir un momento? Por supuesto. Mira, yo lo de la cooperativa lo he estado Sí. mirando, o sea, lo estuve mirando no como inversora, sino como, bueno, pues para entrar, pero aquí está como muy complicado, ya están como los espacios como muy ya, te tienes que apuntar como una lista, ¿sabes? Y bueno, tienes que esperar a que, bueno, está como muy cerrado ya, ¿no? Entonces el tema de, pues eso, ¿no? De invertir en grupo, ¿no? Pues como una posibilidad y encima pues en la zona a lo mejor por donde yo vivo que no hay. Pero claro, ¿cómo empiezo? ¿Cómo, o sea, bueno, quizá eso ya da para otro momento, ¿no? Pero me interesa el tema cooperativa, Ajá. pero claro, es como, ¿dónde busco las personas que yo sé que necesito un capital, bastante capital? Bueno, como todo el proceso Sí. no sé si hay como foros o, bueno, algún lugar en el que, bueno, claro, yo estoy de Barcelona, donde podría como encontrar a gente que estuviera también dispuesta a hacer esto, ¿no? En una cooperativa, pues a lo mejor en Ah, Cornellá, donde yo vivo. No sé, a ver si me estoy sí. explicando. Buena pregunta. A ver, ¿dónde encontrar estos grupos? Ya puede ser o bien en... Yo nos recomendaría buscar en grupos donde solo se hable de cooperativas inmobiliarias o que solo busquéis cooperativa inmobiliaria en Cornellá, porque ahí lo que os podéis encontrar también es eh, a veces estafas. No Ya, siempre, pero a veces estafas. Pero si buscáis en foros de pues inversores inmobiliarios o foros sí, de inversión inmobiliaria o de compra inmobiliaria en grupo, estos foros pues se pueden encontrar probablemente en Facebook, probablemente en Reddit, probablemente también podáis encontrar a través de YouTube personas que hayan hecho esto varias veces o que sean referentes en esto y os puedan meter en alguna de sus comunidades y
ojo cuando entréis en comunidades de personas ya muy especializados en algo, no digo porque os vayan a estafar, pero siempre contactar con personas que no sean, que no estén ligados a la cabeza pensante del tema, porque al final ahí lo que sí estáis haciendo es poner dinero en un proyecto donde puede ser que esté involucrado la cabeza pensante o el organizador de todo el tema, y para eliminar el riesgo a estafa, pues hablad con gente que ya haya estado en otras operaciones previas, cómo se ha movido eso, han visto el activo realmente. Sobre todo, saber que no es una estafa es cuando vas a ver el activo realmente, cuando ves los títulos, cuando se hace la compra, pues está el título de verdad, tienes una copia del mismo o incluso puedes ir a notaría a firmarlo. O sea, que no hemos hecho esto y has hecho una transferencia a tal sitio y estamos mandando pagos de rentabilidad. Que sea tangible. El inmobiliario es tangible, por lo tanto, intentad que sea lo más tangible posible. Y ya cuando veáis que de verdad pues, es tangible, es de fiar, pues bueno, ya ahí sí avanzáis más pasos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre la pregunta de ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues que la vivienda no exista. ¿Vale? ¿Cómo me aseguro de que las que han habido antes sí existen? Pues bueno, contacto con otra gente, porque este tipo al que escucho hablar en YouTube, obviamente él me va a decir, sí, eso sí existe, mira, no sé qué, y te manda 4 o 5 cosas, genial, pero viene de él. Pero si hay otras personas que él. Yo lo que siempre digo, no fiéis nunca de nada, de nadie, ni tampoco de mí, pero ya habéis comprobado cómo funciona, como hemos comprobado cómo funcionan nuestras acciones hasta ahora, probemos otra cosa, pero sin fiarnos de todo lo que nos dicen en el primer segundo, ¿no? Ya, Gastando un poco. vale. Buenísima pregunta. Por lo tanto, ¿qué es lo que supone esto? Más ojos que analizar el negocio. Hace falta un menor capital para empezar, porque no tienes por qué comprar una vivienda entera. No sé si la vivienda va a dar 800 euros de alquiler y se compra cada vivienda entre 3 personas, bueno, pues va a dar pues 200 y pico largos de euros al mes y pues obviamente una parte irá destinada, pues habrá una parte que irá destinada a pago de pues comunidad, gastos y un pequeño remanente probablemente también para posibles gastos que puedan suceder en la vivienda. Al final son los mismos cálculos que cuando tú compras para ti mismo, para ti mismo, para alquilarlo tú mismo, solo que en la operación hay varias personas y se dividen tanto los ingresos como los gastos entre esas varias personas. Bueno, como toda inversión inmobiliaria, pues está también la posibilidad de revalorización, que es algo pues que en otras, ¿cómo decirlo? En otras inversiones no está, o sea, cuando entras en invertir en grupo, directamente lo que tienes es una rentabilidad del activo, pero no te apalancas potencialmente de la revalorización que pueda llegar a ocurrir. Aquí sí, porque no está solo el hecho de que, bueno, compras una vivienda más barata y la adecuas o la reformas para venderla o alquilarla, sino que si con el tiempo pues eso vale más, pues puedes vender o bien tu participación o bien se puede llegar a vender el activo total general de la empresa cooperativa por un valor más elevado o mucho más elevado en un futuro. Es una manera de reducir la barrera de entrada. Por lo tanto, resulta también más fácil diversificar, o sea, te descapitalizas menos a la hora de entrar en un activo inmobiliario. Ahora bien, vamos a estar hablando del crowdfunding inmobiliario también. Es una manera de invertir en grupo, pero sin necesariamente conocer a las personas involucradas. O sea, puedes llegar a conocer a personas que estén involucradas de manera personal, pero el crowdfunding inmobiliario es una manera de apalancarte de plataformas que ya están reguladas y que ya están funcionando desde hace relativamente bastante tiempo y con bastantes operaciones para invertir en inmobiliario. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí estás en manos de profesionales, son empresas. Yo siempre os aconsejo que sean empresas que estén reguladas a ser posible. Las dos de la izquierda 100% lo están, y ahora hablamos de las 4 un poco,
Por lo tanto, siempre os recomiendo que estén reguladas o auditadas o tengan instituciones como colaboradoras, es decir, instituciones como bancos, instituciones como instituciones públicas. ¿Por qué? Porque si bien no están reguladas, porque puedan estar tal vez en países donde regular este tipo de empresa pueda ser muy difícil o no es algo que se use en el día a diario, pues sucede pues que sí tal vez tienen como empresas colaboradoras pues bancos, fintechs, etcétera, que estos sí se dedican a auditar ese tipo de colaboraciones y también a su vez están auditados ellos. Sí, riesgo siempre hay, da igual cómo lo hagáis, individualmente, en grupo, en cooperativa, siempre hay un riesgo y yo las opciones que os pongo aquí es las opciones siempre con el menor riesgo posible, pero obviamente hay que conocer que riesgos existen y siempre hacerse la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en base a ese, lo peor que puede pasar, ok, estoy accionando para que o bien eso no pase o en el caso de que sí pasa, yo no tengo demasiado capital ahí. Genial. ¿De acuerdo? Porque aquí tal vez no puedes controlar tanto de que, bueno, pues la empresa, y aparte de que los proyectos puedan estar gestionados, pues no sé, el capital de la empresa esté muy mal gestionado, por otro lado, y que la empresa pues decida cerrar sus operaciones y tú te quedes o te devuelvan el capital y no te devuelvan la rentabilidad. Por lo menos no pierdes el capital. Igual tienes el capital ahí bloqueado 6 meses, 1 año o 2 años y que no te den ninguna rentabilidad, pues pica. Al menos te lo devuelven. Pero, bueno, lo que digo, que entréis en los lugares más serios posible y más que lleven funcionando lo más años posible y ya, como digo, regulados, auditados o con colaboración con instituciones y entidades. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que baja aún más? Incluso más que en la inversión inmobiliaria en grupo que hemos visto antes. Baja aún más el coste de entrada, porque aquí se puede entrar en inversiones inmobiliarias desde 500 euros. Los riesgos diría que relativamente también bajan, porque es una empresa profesional que pone su reputación y pone el hecho de que si están reguladas, pues también lo pone en riesgo a la hora de auditar bien ese proyecto y tenerlo bien controlado, pero como la entrada es más baja y el riesgo es más bajo, pues la rentabilidad, por ende, también es más baja. ¿Cuáles son estas? He puesto aquí 4 que funcionan. Yo no las he utilizado todas, he utilizado solamente Urbanitae. Me hubiese gustado conocer antes a las otras, porque probablemente las hubiese utilizado, pero a día de hoy pues no estoy en inmobiliario y no quiero entrar en inmobiliario a una rentabilidad relativamente baja. Entonces, por eso no las uso. Urbanitae es una española, está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la misma Comisión Nacional que audita y regula la bolsa española. Hausers es una empresa basada en Estonia, también está regulada por instituciones del ámbito europeo como la CNMV y a través de estas dos pues podéis invertir en inmobiliario en proyectos empezando por 7 meses, que lo he visto antes, uno de Hausers, que he metido a bichear un poco y había uno a 7 meses al 7 y pico % de rentabilidad, que anualizado es el 10%. Anualizado quiere decir que si en 7 meses os da esa rentabilidad, si tuvieseis varios, si esa rentabilidad estuviese anualizada, equivalente a 1 año, pues sería 10%. Es como si os digo, si os da 14% en 2 años, pues os da un anualizado del 7%. Y si os da un 5% en 6 meses, significa que es un 10% anualizado. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista Coco y Pool, con una O ahí en medio también, son empresas que hacen crowdfunding inmobiliario y lo hacen también en Bali. ¿De acuerdo? Menciono Bali porque desde el punto de vista de inversión inmobiliaria e inversión inmobiliaria internacional, y como el crowdfunding es mucho más pasivo, pues no estás forzado a mantenerte en tu país de comodidad, donde también pagas impuestos, entre comillas, bastante incómodamente, sino que puedes salir. Pues hay empresas en países relativamente paradisíacos y, oye, pues te puedes
reír en algún momento con el cuñado y decirle, mira, pues yo tengo una habitación en una villa en Bali y me está dando 1.300 pavos todos los meses. Te queda el cuñado con la boca abierta y dices, "Hostia, ¿qué coño? ¿Qué está haciendo este?". Eh, Te va a decir, ostras, es muy peligroso. Bueno, sí, tú quédate ahí con tu, con tu tranquilidad sin invertir nada. Y la inflación y la devaluación. Ahora bien, obviamente, aquí, como os digo, todo lleva un riesgo eh, y nada es una recomendación de inversión, pero siempre os recomiendo accionar de alguna manera. Por eso os pongo muchas opciones para que vayáis viendo en base a lo que a lo que os voy presentando, qué se puede alinear más con vosotras y con vosotros, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo filtro yo aquí bien? ¿De acuerdo? O sea, ya no tanto desde el punto de vista crowdfunding o inversión inmobiliaria en grupo, también, sobre todo si en esa inversión inmobiliaria en grupo todavía no hay una designación de dónde van a estar las viviendas o son las viviendas, pues oye, tienes que arrimar el codo y ponerte a buscar tú también y presentar potenciales oportunidades. Y te dirán, pues mira, cuando presentamos una oportunidad lo hacemos con este PDF, utilizamos este Excel. Ostras, pues yo no sé usar eso, enséñame. Te reúnes un día y te enseñan a usarlo. Sí, simple. ¿De acuerdo? Aquí vais en esta llamada no, pero la siguiente si vais a tener os voy a presentar un Excel donde podéis, bueno, plasmar los costes de compra-venta y los costes que conlleva, por así decirlo, comprar una vivienda y adecuarla o reformarla para que podáis calcular, pues, eh, relativamente bien vuestra rentabilidad. ¿De acuerdo? Es cierto que al principio hacéis un supuesto, vais a tener una columna con los conceptos, luego está lo que estimáis, que cuanto mejor estimado esté mejor, y luego otra columna del real para saber también las desviaciones que ha habido al final y aprender. Lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, ¿cómo filtro bien desde el punto de vista de yo buscar oportunidades en el mercado inmobiliario? Esto es algo que el otro día pues se quedó un poco ahí, hablamos del hecho de apalancarnos de personas, de un equipo inmobiliario, un equipo de agentes inmobiliarios de diferentes inmobiliarias o bien profesionales independientes o bien del personal shopper. ¿Por qué os digo de apalancarnos del tiempo de otras personas? Uno, porque el mercado inmobiliario es gigante. Como os he dicho, hay miles de micromercados en cada ciudad. Fran, eres un exagerado. En un pueblo de 200 habitantes no hay miles de micromercados. Bueno, pero en cualquier ciudad, o sea, que tenga lo mínimo para cumplir con la cantidad de habitantes para ser tipificada como ciudad, hay miles de micromercados. ¿De acuerdo? Porque incluso en una misma calle no te vale lo mismo el bajo en esa calle que el bajo en la calle de al lado. Por cualquier cosa, ya sea porque está en orientación diferente, ya sea porque esa calle, la acera o la vereda de enfrente solo puede tener casas de una planta, casa mata, y a los bajos le entra más sol, entonces tienen, disculpame un segundo, tiene una mejor valuación de mercado, entonces hay miles de micromercados en cada ciudad. Entonces, ¿cómo filtrar bien? Pues se va complicando, ¿no? Pues primero, para filtrar bien tienes que tener muy claras tus preferencias. En primer lugar, el precio total que puedes pagar por todo, ¿de acuerdo? Es decir, el precio total, y esto normalmente los agentes inmobiliarios y los personal shoppers lo calculan muy bien. Siempre tira un poquito para arriba el precio de la reforma eh, o empápate un poco de cuánto te puede costar una reforma en esa zona o una adecuación para saber si el agente inmobiliario o el personal shopper te está tirando los precios muy abajo o muy arriba para hacer más o menos una media. Pero, ¿qué precio total puedo pagar con todo? Y cuando tú le digas el precio total que puedo pagar, dices, yo puedo pagar 150.000 euros. Y esto lo pago pues financiando, o sea, tengo tanto y el resto lo financio. Ok, genial, y él te va a hacer los cálculos. O puedo pagar 80.000 euros, pero va todo a tocateja, va todo en efectivo. Bueno, genial, y él te va a hacer los cálculos de, bueno, 80.000 euros, menos si hay que hacerle una reforma, menos los impuestos, bueno, esta persona probablemente no encuentre nada, a no ser que sea en Albacete
o en un pueblo de Valladolid, vayas tú ahí perdido en el centro de la nada, que probablemente se venda, probablemente se alquile sobre todo, pero por ese precio probablemente en una ciudad principal no vas a encontrar nada que no tenga un problemón muy, muy gordo. Y aún así. Tu objetivo también lo tienes que tener muy claro. La preferencia de cuál es tu objetivo a la hora de querer buscar un activo inmobiliario tiene que estar clarísimo. Yo lo que quiero es quiero tal cosa para vender o alquilar y lo que puedo pagar es tanto. Otra cosa que tienes que tener muy clara son las zonas de acción. Yo estoy buscando en Cornellá, como ha dicho antes Erika, o estoy buscando en Asunción, pero si de repente dices, no, sí, pero em, en cualquier sitio de Barcelona, pero Barcelona, provincia, sí, en cualquier sitio. Bueno, no está mal, pero también después tienes que estar de acuerdo con que te vas a cualquier sitio. Cuanto más específico seas, mejor, ¿de acuerdo? O sea, si le dices, por ejemplo, todo Barcelona, pues dile, mira, pues todo Barcelona menos las zonas más conflictivas, por favor, las zonas en las que hay navajazos y tiros todos los fines de semana, pues mejor no. Eh, o las zonas que tienen muchas discotecas, mejor no. Y bueno, esa persona ya te sabe, ya en su cabeza ya se va haciendo un mapa. Si es un profesional, ya se va haciendo un mapa. Y como esto lo vais a tener que repetir varias veces, os vais a enterar de cuando una persona, bastante rápido, de cuando una persona es profesional o no. Pero esto lo tenéis que tener muy claro porque si no, por más que sea profesional, no os va a saber decir, ¿de acuerdo? Y el otro es qué tipos de problemas estáis dispuestas a resolver. Ahora bien, cuando uno va a un agente inmobiliario, el tipo de problema a resolver, el agente inmobiliario normalmente, o sea, todos te lo pasan un poco como, bueno, aquí este tiene ocupas o este tuvo ocupas en su día, pero ya tiene puesto antiocupa, alarma y todo, pero bueno, lo vandalizaron, le sacaron la electricidad, le martillaron las puertas y las paredes. Bueno, vas a hacer fotos, haces vídeos y te pones a hacer presupuestos, a pedir presupuestos. Y esa es una manera muy buena de ir teniendo los cálculos de cuánto cuestan las cosas para cuando realmente llegue el momento de comprar, de hacer una oferta, que sepas cuánto cuestan las cosas. Que tú hagas el supuesto de, bueno, yo ahora mismo no tengo una casa, bueno, si no tienes una casa, pues la casa en la que alquilas. Si esta casa está hecha mierda o si esta casa la quiero reformar entera, ¿cuánto me cuesta? Te miden los metros cuadrados, te miden los metros lineales de mesada o encimera de la cocina, mides la cocina, haces fotos, vídeos y empiezas a pasárselo al del suelo, al de las paredes, al de las ventanas. Mira, yo quiero cambiarlo todo. ¿Cuánto me cuesta esto? Y te llamas pues a un par de cada uno. O sea, llevarlo de manera individual es bastante trabajo, como os podéis estar haciendo una idea. Ahora bien, ¿cómo más o menos o de qué manera, más que menos, se queda esto bastante andado? El camino se queda bastante andado. A través de un personal shopper, ¿de acuerdo? A través de un personal shopper y he de deciros que los personal shopper, pues hay que pagarles. Obviamente es una persona que cuando tú le dices lo que buscas, es una persona que tiene varios clientes, unos poquitos, y esta persona trabaja para el comprador. El agente inmobiliario trabaja para el vendedor. Si bien al agente inmobiliario le puedes decir lo que buscas, el agente inmobiliario lo que está buscando es viviendas para captar que estén a la venta o que la gente se esté pensando venderlas y venderlas lo más rápido posible. Si tú entras dentro de ese perfil de venderle esa vivienda lo más rápido posible, te va a contactar. Si no entras, no te va a contactar. Así de fácil. El personal shopper trabaja para el comprador, sí trabaja para nosotros. ¿De acuerdo? El personal shopper inicialmente normalmente cobran una tarifa inicial por empezar a buscarte. Otros cobran una tarifa inicial y después una final, lo hacen 50-50, pero definitivamente os ahorran el trabajo de estar hablando con agentes inmobiliarios varios, de ir viendo cuál es el problema que hay ahí. Esta persona ya se informa de ello. Esta persona normalmente está bastante bien documentada y tiene la, la experiencia previa para deciros aquí esto se resuelve de esta manera, esto no lo he visto jamás en la vida, te lo va a decir, o esta cosa pues mira,
esto te llamas a tal persona y esto a tal otra que ya ha tenido casos similares y lo resuelven. Y bueno, te los llamas y te haces un presupuesto previo a hacer la oferta. No digas, esto te lo resuelve por 5.000 y esto te lo resuelve por 7.000. Tú dices, bueno, 12.000 y otros 10.000 de reforma. Bueno, mi oferta es tanto y lanzar la oferta. No, primero llamas. Porque el dinero va a salir de tu bolsillo, ¿de acuerdo? No va a salir del personal shopper. Pero es cierto que el personal shopper trabaja más para el comprador, por lo tanto es mucho más interesante para un inversor tener la vía rápida del personal shopper. ¿De acuerdo? Pero si lo que estamos aquí es a ganar pasta, pues bueno, metemos la ecuación de cuánto cuesta un personal shopper, 3.000 pavos. Pues 3.000 pavos. Y lo metemos dentro de la ecuación de que, bueno, cuando me encuentre algo, yo sé que esos 3.000 euros tienen que entrar dentro de mi margen de negociación, porque ahora mismo salen de mi bolsillo, pero tienen que estar dentro de esa rentabilidad y metido. Y se mete y ya está. ¿De acuerdo? ¿Se entiende también esta parte? Sí, Ok. correcto. La gente que o sea, yo incluido, la gente que compramos en mercado inmobiliario y no lo hacemos a través de un personal shopper, eso bien, o porque éramos novatos o tenemos un orgullo muy grande, o bien ya conocemos esa zona, ese mercado de a pie juntillas, lo conocemos perfectísimamente. Y bueno, también conocemos a agentes inmobiliarios y con levantar el teléfono 10, 15 veces ya tenemos una oportunidad que analizar y pues que ofertar. ¿De acuerdo? Incluso más, normalmente más. Pero en el caso de estar empezando y querer empezar a invertir en inmobiliario, yo le diría a todo el mundo, trágate el ego y pasa a través de esa gente. Es una vía rápida a ganar pasta. Si te vas a una persona que te llamas a varios para ver quién te parece más profesional, para ver quién te pasa pues más operaciones previas, quién te dice, pues mira, te paso fotos, te paso tal vez algún contacto que esté dispuesto a darme a dar mis referencias de cómo trabajo y voy y me reúno contigo un día y te cuento cómo trabajo y lo que hago. Pues cuando te encuentres a una persona así profesional, pues es la vía rápida a ganar pasta. A ver, la vía rápida, que no es magia tampoco, ¿eh? Esta persona después pasa trabajando semanas o meses para ti. No a tiempo completo, pero sí que buscando y enviándote cosas y refinando el filtro hasta que encuentra lo tuyo y pues también te ayuda a lanzar la oferta, te ayuda a posicionar la oferta, cosa que a través de un agente inmobiliario, como trabaja para el vendedor, la tienes que posicionar tú, eres tú el que tiene que negociar con ese agente inmobiliario. Cuando tienes un personal shopper, el personal shopper negocia por tus intereses. Genial. Bueno, y ahora vamos a estar rematando un poco con los personal shoppers pro, por así decirlo. Los personal shoppers pro, que hoy os voy a estar hablando solo de PropGiro, porque son, por así decirlo, los únicos que o sea, no conozco ninguna empresa de estas que yo haya utilizado, porque no he pasado a través de ninguna empresa de personal shopper profesional, pero sí conozco, en el caso de PropGiro, conozco a muchísimos amigos, inversores que la utilizan. Ahora bien, este tipo de empresa vais a ver para qué tipo de perfiles. Este tipo de empresa lo que hace es lo siguiente. Van a un mercado más amplio, es decir, no van solo al mercado local donde vosotros estáis o donde está ese personal shopper. Si buscáis un personal shopper en Cornellá o Barcelona, o a buscar por ahí. Y si le pedís más lejos, pues te va a decir o no busco ahí o te paso con otro contacto mío. Y le tienes que pagar a ese contacto mío para buscarte ahí, ¿de acuerdo? Esta gente pues te busca en España, te busca en Irlanda, te busca en Austria y te busca en Indonesia, en Bali en concreto. Aquí he de deciros que no es que tengas un personal shopper dedicado para ti y ese personal shopper va buscando. No, ellos de manera constante y activa están buscando oportunidades en estos macromercados, ¿de acuerdo? Son España, Irlanda, Austria, Indonesia y Bali. Y lanzan pues tienen varias maneras de trabajar. Una de ellas es pues, que lanzan, por ejemplo, un proyecto. Bueno, pues hay una especie de crowdfunding inmobiliario, ¿vale? Hay tal edificio que se está construyendo y pues hemos encontrado la oportunidad de entrar
el edificio va a tener 40 viviendas y nosotros hemos conseguido 20. Entonces, cada vivienda pues tiene estas tipificaciones y te lo plantean ya con el plano, con un render, con una rentabilidad, porque la idea del personal shopper ya más profesional, desde el punto de vista, por ejemplo, PropHero, es más a gestionarte el alquiler. Tú después tienes el título de la vivienda y si decides venderla, la vendes, pero es más a gestionarte el alquiler. ¿De acuerdo? Una manera es esta, plantean ya un proyecto, te plantean los tipos de vivienda que hay y los precios de los tickets que hay para entrar ahí y tú eliges si entras con full capital o si solicitas una financiación. Y la otra manera es contactarles, tienes una llamada con ellos, ellos te explican cómo trabajan y pues se encargan de buscar individualmente tickets adecuados a ti y a tu mercado, como decía el otro día. Aterrizan contigo el ticket, ¿de acuerdo? Si tú le dices, como he dicho antes, quiero comprar un piso que me cueste todo, absolutamente todo, 80.000 en Cornellá, pues igual te dicen, pues, chico, o sea, cuidado, que lo mismo lo que te presentamos es un bajo ocupado o un bajo vandalizado o un sótano, ¿de acuerdo? Entonces, te van a ayudar a aterrizar los números y te pueden buscar más allá de esa ciudad, ¿de acuerdo? Al final, si lo que quieres es rentabilidad, aquí depende también lo que busques. Si lo que buscas es vivir en esa vivienda, pues capaz que no te apetece irte a vivir a otro sitio de España, ¿de acuerdo? O irte a otro país. Pero si es para invertir, sí puede estar muy bien esta opción. Bueno, de hecho es que está pensada para invertir, no para vivir en ello. Aquí a ver, lo podéis. Perdón, voy a hacer una corrección. Como no los conozco, no me voy a aventurar a hacer la afirmación. Si queréis, como es 100% gratis, podéis, siempre que queráis, reservar una llamada con PropHero y yo es que, o sea, tenía una persona a la que le recomendé que hiciese una llamada porque lo que me dijo que quería estaba muy relacionado con PropHero, ahora vais a entender por qué, y le dije, bueno, haz una llamada y después me cuentas cómo ha ido, no, tengo una llamada contigo, me dices, para yo también saber qué es lo que te comento. Entonces, no sé, pero es muy probable que si tú incluso le dices, yo estoy buscando en este lugar, en concreto, en este municipio o en este barrio, para yo vivir ahí dentro o que tenga X metros cuadrados para yo hacer tal cosa con eso y quiero vivir dentro, pues capaz que te dicen que te lo buscan, ¿de acuerdo? Pero no puedo poner la mano en el fuego, no lo sé si esta parte la hacen o no, pero no solo pierdes media hora lo que tarden en decirte hola y tú en hacerles esa pregunta y si te dicen que no, pues bueno chicos, no me cuadra, chao. O bueno, sigamos hablando hasta los 45 minutos o una hora que dura la misma. Aquí que es lo bueno, lo que está mejor, por así decirlo, del pasar a través de un personal shopper. O incluso está más o menos a la línea de ser un personal shopper. Es que la entrada es, desde un cierto punto de vista, mejor porque ya te buscan todo. O sea, ya te buscan, tú le dices que buscas a 50.000 euros en España y te van a buscar algo a 50.000 euros en España. Y te van a buscar algo que se alquile. Te van a mostrar los números de cómo se están alquilando ya las viviendas ahí. Mira el barrio en el que está, o sea, que no es un barrio donde sea el lejano oeste, pero si ves, te metes en el barrio, te metes en Idealista, en los alquileres que hay, y no hay alquileres ahí, pues significa pues que hay demanda. Y si hay alquileres, pues los pones en favoritos y miras a ver cuánto tardan en desaparecer. O incluso llamas y a ver qué es lo que te dice. No, pues hay 4 o 5 personas que han llamado, te comento de aquí a un par de días para ver si todavía no hemos elegido inquilino. Genial. O si de repente te responden, sí, genial, vente ahora a verlo. Pues probablemente es que no tengan mucha demanda. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, la entrada es más barata, los riesgos están un poco más medidos porque ellos también te van a ayudar o sea, ellos tienen la opción con ellos de que incluso ellos se ocupen de la obra. O sea, ellos te hacen los números de todo, si te cuadran a ti los números, tú delegas 100% la obra en ellos, se ajustan a esos números, que normalmente suelen estar bastante ajustaditos, por lo tanto, porque ya conocen equipos de reforma, ellos están acostumbrados a llevar obra y jefes de obra, por lo tanto, meten bastante caña
eh, y al final pues te gestionan el alquiler. Suelen tener he de decir que tienen una contra que debido a la comisión que te cobran por hacerte todo esto, que bueno, hay una comisión inicial que son 1.000 y pico euros creo, y luego el resto es al final en la compraventa y luego al inicio de la obra. Por la obra creo que lo que se llaman es irrisorio. O sea, yo por delegar una obra, lo que recuerdo haber visto cuando un amigo me pasó una captura de pantalla que eran menos de 2.000 euros, por delegar una obra de 6 meses, yo lo firmo donde sea. Porque una obra es bastante trajín. Si no es una adecuación, si es pintar y decorar, bueno, y cambiar la cocina, bueno, ya está. Pero si es hacer un mínimo de obra, cambiar alguna pared, ponerte a hacer algo de electricidad, los baños, 2.000 euros es un regalito, es un caramelito en la boca. Yo sé que no todos lo tenemos, pero estar, por ejemplo, 2, 3 meses detrás empiezas con llamar a gente, a unos cuantos, contratar a gente que te dejan o no te dejan tirado, que trabajan. Muchos van a trabajar de inicio, van a trabajar mal y tendrás que buscar a otra gente, luego que te dejan tirado en algunas ocasiones y luego pues estar en las últimas terminaciones hasta que todo se queda bien. O sea, esos 2, 3 meses de todo ese trabajo, por encima del trabajo que uno ya tiene, pues la verdad es que 2.000 euros es un caramelito, desde mi punto de vista, cada uno que piense lo que quiera. Pues debido a esta comisión, obviamente de personal shopper y tal, pues la rentabilidad es un poco más baja. La rentabilidad, ellos os lo van a poner los números y os van a decir que la rentabilidad es de un 6% neta o un 8% neta. Cuando te dicen un personal shopper como estos, la rentabilidad neta es antes de impuestos, ¿de acuerdo? Lo bueno es que ahí ya está metido la comunidad, lo más gordo. Aquí es la comunidad, son los gastos mensuales, más la reforma y todo lo que ha ocurrido antes, ¿de acuerdo? Los impuestos, sobre todo si alquiláis a larga temporada, no son tantos porque tenéis bonificaciones, ¿de acuerdo? Si alquiláis a larga temporada en España, tenéis bonificaciones hasta un límite el gran tenedor en España, no sé si ahora estaba en 4 viviendas o 5 viviendas, es decir, a nivel personal, en España, siempre miradlo en el país en el que estéis, si alquilar a larga temporada tiene reducciones fiscales y si son interesantes. Si lo que os reducen es de pagar un 5% a pagar un 3%, o pagar un 10% a pagar un 5%, pero la rentabilidad de alquilarlo en otra modalidad es mucho mayor, pues bueno, pues lo alquiláis en la otra modalidad. Pero si la modalidad de alquilarlo de la otra manera es casi lo mismo, pero pagáis en lugar de un 30% que lo que pagaríais en un alquiler, no sé, por habitaciones o en un Airbnb, a partir de un 19 hasta, ya sabéis cómo va en España, pues pagaríais el 19 menos, o sea, un 40%, pagaríais solamente un 60%, perdón, tenéis una bonificación del 40%, por lo tanto pagaríais impuestos por el 60% de los ingresos netos de alquiler. Por lo tanto, pagaréis mucho menos, o sea, os restan el 40%. Dependiendo del país, pues estas cifras cambian. Esto último se entiende porque la parte de los impuestos reconozco que puede ser un poco lioso y si tenéis preguntas, prefiero que las lancéis ahora. A largas temporadas te refieres como el alquiler de 5 años, que es como el mínimo, ¿no? Correcto, sí. Anualmente por renovación tácita con duración mínima de 5 años, que al final la mayoría de inquilinos relativamente buenos, se van al año, a los 2 años. La rotación promedio, al menos en España, está en 2 años. Cada 2 años cambias de inquilino. Entonces, sí, te pones un contrato a más larga duración, pero a ti lo que te cuentan para hacerte la bonificación es el contrato. Que el inquilino dure 6 meses o dure 3 años, al fisco le da exactamente igual. El contrato que había era ese. ¿De acuerdo? Sin embargo, si alquilas como habitación, bueno, ahí no sé ya a día de hoy,
pero si se alquila como en modo habitación, antes, si os estoy hablando de 2023, habría que consultarlo. Si en el caso de que a alguien que vea este vídeo en algún momento o ahora le pudiese llegar a interesar en algún momento, había en España la posibilidad de, aún alquilando habitaciones, de hacerlo a larga duración, si cumplías con ciertos requisitos. Entonces, si a alguien le interesa, pues siempre nunca está de más pues buscar algo de información primero en alguna inteligencia artificial que miran todas en foros y luego corroborar con un gestor. ¿De acuerdo? Mira, yo he visto esto es así. Ah, pues no lo sabía, llama a otro. Mira, esto es así. Ah, pues no, ¿por qué? Es que no. No, porque eso tal y cual cosa. Ok, porque por tal nueva regulación. Ok, genial. O mira, sí funciona. Maravilloso, pues ya sabes cómo hacerlo. Pero siempre antes de entrar en una modalidad, mira a ver si además de que el beneficio que te vas a llevar por alquilar, si lo puedes optimizar aún más optimizando los impuestos. Yo lo que digo siempre es, no hagas un negocio o dejes de hacerlo por los impuestos, porque si no, no vas a hacer probablemente nunca nada, sobre todo en países como que están en la Unión Europea, pero haz el negocio y en el cauce de hacer el negocio y ya de estar empezando a cobrar, pues yo, pues si me puedo ahorrar impuestos. O si ya sabes que sí o sí vas a hacer el negocio, vale, en el camino de hacer esto, ¿cómo me ahorro impuestos? Y ya está. ¿De acuerdo? Y si te puedes ahorrar, pues mejor. De manera legal siempre, ¿eh? Yo no aconsejo ni recomiendo evadir. El otro y el último pro de Personal Shopper Pro, y es la razón por la que le recomendé a una persona previamente que hiciese la llamada con estos de PropHero, es porque es casi 100% pasiva. Si eres una persona que no, o sea, que ya sabe lo que es meterse en una obra o que no quiere ni enterarse de lo que es meterse en una obra o de lo que conlleva, incluso si no requiere obra, pues buscar una vivienda, hacer ofertas, ir a notaría, desplazarse si es el caso de querer buscar en otros lugares que no sean simplemente pues tu ciudad y sabes de buena fe tuya propia en tu cabeza, te dice algo que no te quieres meter en ese fregado, pues esta es una manera de entrar en inversión inmobiliaria comprando una unidad tuya propia. Las otras, en grupo, las que es en cooperativa, las que es en crowdfunding inmobiliario, ahí no es tuyo, ¿de acuerdo? O bien un porcentaje tuyo, en el caso de inversión en grupo o cooperativa, o bien en el caso de crowdfunding inmobiliario, ahí tienes una participación de un contrato que habrá, pues, vete tú a saber si te dejan participar desde 500 euros, pues imagínate tú en un proyecto donde hay 10 viviendas por un valor de 1.300.000, ¿de acuerdo? O sea, ahí tendrás un porcentaje irrisorio, menos de lo que 500 euros probablemente supongan en un Bitcoin. Bueno, mucho menos, obviamente. Entonces, es una manera esta de acceder a la inversión inmobiliaria de una manera muy pasiva invirtiendo, o sea, comprando una unidad que sí es tuya. A fin de cuentas, si hay un registro de la propiedad, hay una escritura que está a tu nombre. Tú tendrás que ir pues, a firmar a la notaría. Ya está. O incluso si es en otro país, pues haces un poder notarial y ellos pues tienen un abogado que va y firma por ti con el poder notarial y listo, listo. Así de simple. Así que desde España podéis invertir en Austria, en Irlanda, en Bali, sin mayor complicación. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hasta aquí se entiende? Sí, yo lo entiendo. Sí, yo también, sobre todo, también el tema de Personal Shopper, seguro, o sea, es para invertir, porque ellos se ocuparán luego de alquilar. Si no es para invertir, no con ese propósito, pues has comentado que seguramente no. A ver, la información y preguntar no cuesta nada. O sea, como siempre digo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues que me digan, pues mira, no, eso no lo hacemos. Yo la verdad es que no sé si lo hacen. Estos chicos de PropHero, no sé si hacen que poniendo un poco tal vez la ciudad bueno, el barrio que tú has dicho antes. No sé si harían pues el hecho de que tú, Erika, les concertas una llamada y les dices, mira chicos, yo es que no sé si vosotros buscáis una propiedad para mí, para yo vivir en ella,
pero obviamente con ciertas características. ¿Eso lo hacéis? Y vosotros os ocupáis de todo y, bueno, yo ya al final pues entro a vivir en la propiedad, yo sé que la rentabilidad será menor, tal o tal. Bueno, y ahí pues te dirán, pues sí, lo hacemos, tanto cual. O, Vale, mira, no lo hacemos. Lo peor que te puede pasar es que te digan que no, porque por esa llamada no cobras. ¿De sí, acuerdo? sí, vale, vale. Em, de la, si te dicen, si lo pruebas y te dicen que sí, pues, oye, pues eh, a partir de qué cantidad estamos hablando para empezar a buscar y les comentas pues tus números de manera lo más transparente posible para que ellos te digan, pues mira, espera unos meses más a estar en esta situación o a haber salido tal cosa o de tener cierto capital. Cuando, cuando uno les explica la situación de manera transparente, ellos te van a decir, vale, eh, pues tal y cual cosa, o vete al banco y a ver qué tanto de hipoteca te dan para nosotros ya partir de un Claro. punto de partida y ahí ya pues te van a ayudar mucho más. O sea, es como, digamos, casi una llamada de consultoría conmigo, se podría decir, pero bueno, Ujú, es una empresa especializada en este tema y encima la llamada inicial es gratis. Ya luego, obviamente, que empiecen a buscar, pues si lleva el coste, por así decirlo, de compromiso por tu claro. parte, de que busquen y que cuando te pasen pues algunas oportunidades hay alguna pues que decidas cerrar y si no la cierras pues por lo menos que hayas entregado algo en, para cubrir esos gastos. Ujú, En el caso de que digan que no, pues está la opción del personal shopper, la opción de buscar en foros de inversión inmobiliaria y preguntar, chicos, inversiones a través de cooperativa en esta zona o a través de, o sea, ¿conocéis algún grupo tal vez que esté buscando comprar un edificio donde pueda entrar? Porque esa es otra. Ahí conozco personas, o sea, y conozco personas o sea, a nivel personal bastante cercano que me voy a meter aquí en un segundo. Os voy a poner aquí, Tito, que desaparece. A través de un contrato de cuentas participadas, ¿de acuerdo? Han entrado directamente en, como particulares en comprar una unidad o varias unidades de un proyecto y se han quedado con alguna. Pero claro, ¿cuál es la gran ventaja? De que tú ahí entras a precio de saldo, ¿no? Lo siguiente. O sea, tú ahí lo que estás haciendo es que tú dices, bueno, yo compro, no sé, vamos a comprar, pongamos que el proyecto es el siguiente. Vamos a comprar este edificio que tiene 10 viviendas, que tiene 10 parkings y que tiene 10 trasteros o bauleras. eh, yo siempre poniendo el sinónimo para que todos nos enteremos. Y pues el edificio va a costar 800, bueno, cuesta 800.000 euros, la obra cuesta no sé cuánto, no sé qué. Eh, bueno, 10 viviendas es muy poco. No sé en qué momento me han salido 10 viviendas. Pongamos que tiene 20 viviendas, ¿de acuerdo? 20 viviendas y tal, y cuesta 800.000 euros la hora tanto y que, bueno, el coste por unidad de entrada al edificio, o sea, de entrar a participar en la inversión, es de, si quieres entrar a comprar una vivienda directamente, pues empieza en 50.000, 60.000 euros. Pero si quieres participar solo en un porcentaje de la operación, pues puedes entrar a partir de 5.000, 10.000, 20.000 euros. Esto como son grupos privados de gente que se pone de acuerdo en cosas, pues ponen los números de entrada un poco donde quieren. Hay veces que cuando son proyectos muy grandes, si no quieren tener muchos socios, porque cuando ya se va por encima de 10 personas, ya se descontrola un poco la cosa. Pero hay veces pues que entienden que si es un proyecto muy, o sea, con un coste muy elevado, pues no le queda otra de tener 20 personas o 30 claro. personas, ¿de acuerdo? Y ahí conozco proyectos y conozco personas que han entrado en esos proyectos que han dicho, bueno, pues yo entro con eh, 20.000 a nivel inversor, a nivel de proporción en la inversión, y aparte os compro una vivienda. O sea, para el grupo que va a comprar el edificio,
le entra un capital ya que no, o sea, que obviamente no lo va a rentabilizar después, pero ya le entra un capital limpio. Un capital que no tiene que devolver. Ujú. Entonces, obviamente no hacen eso con todas las viviendas porque si no la operación no saldría a ganar, no sería rentable, pero sí que dicen, bueno, pues si la vivienda cuesta a precio de cómo lo compramos ahora, cuesta 50.000, bueno, pues danos 55, un 10% más y le han sacado los inversores le han sacado un 10% a una vivienda en cuestión de pocos días o incluso inmediatamente, y tú te has llevado una vivienda probablemente a la mitad del coste. Claro. Y eso lo he visto ocurrir en varias ocasiones. Cuando uno empieza a meterse en foros de inversores y empieza a decir, bueno, ¿y cómo hacéis y tal? ¿Y cuándo os reunís y tal cosa? Pues empiezas a entrar en ese mundo y cuando llegan las oportunidades, pues ahí es donde están realmente las oportunidades y diría que muchas veces con mayor frecuencia que tirando de asesores inmobiliarios que son muy profesionales, pero que obviamente pues tienen muchísimo trabajo, tienen muchísimas llamadas, tienen muchísima gente que les llama y hay que estar pues muy encima para que nos tengan en su top of mind cuando les llega una oportunidad y seamos de las personas a las que les mandan la oportunidad. ¿De acuerdo? A través de estos grupos pues va todo más acelerado. La barrera está en llegar a esos grupos y en entrar. Pero esa barrera normalmente es gratis o prácticamente gratis. Hay veces pues que hay que pagar una membresía o hay que pagar un cursito porque hay algunas, o sea, he de decir algo, yo por ejemplo conozco tanto de inversión inmobiliaria y decidí especializarme, ¿de acuerdo? De una cosa que vamos a hablar ahora, yo decidí especializarme en inversión inmobiliaria porque en su momento pues me gustó muchísimo, yo ya llevaba un par de operaciones inmobiliarias y decidí directamente pues especializarme y dedicarme un poco más de lleno a eso. Ahora bien, eso me llevó pues bastante tiempo personal y me llevó también pues entrar en un programa de formación. El que yo hice en concreto es el de José Muñoz. Después del programa de formación de José Muñoz me metí en el máster, que es una pasta importante, pero me metí en el máster principalmente por el hecho de llegar más rápido a las oportunidades y sobre todo a las oportunidades más rentables y estar en un círculo de gente que mueve constantemente oportunidades porque están constantemente buscando o incluso muchos de ellos tienen a personas buscando para ellos a sueldo. Hay gente que está desesperada por oportunidades inmobiliarias que le encanta, que les corre por las venas. Bueno, yo genial, yo pues durante un tiempo pues me apalanqué de eso y yo encontré alguna, pero también me apalanqué de lo que los otros hacían y pues he salido en rentabilidades de 25% en un año, sí, en un año sin hacer nada, en una inversión inmobiliaria, sin hacer absolutamente nada. Obviamente mirar los números y decir, vale, me cuadra, ahí va la transferencia. Y luego al año, más o menos al año, un poco menos, recibir la transferencia de vuelta con el dinero. Entonces, de hecho, si lo calculo bien, empezamos en abril de 2023 y terminamos el 28 de marzo, el 28 de febrero de 2024, justo que era bisiesto. Ese día recibí la transferencia. Es decir, si pongo la rentabilidad anualizada, da por encima del 30, ¿de acuerdo? El 30%. Por lo tanto, o sea, uno dice, bueno, entrar a estos grupos sí conlleva pues, para otro curso, no sé en cuánto, pero si de verdad quieres rentabilidades más elevadas, que ojo, que las oportunidades igualmente las puedes encontrar directamente en un grupo de Facebook, directamente en un foro y moviéndote y preguntando, ¿de acuerdo? Pero si lo que quieres es profesionalizarte un poco más y que eso sea una rueda que consigas pues acelerar con el tiempo, pues ahora compro una, dentro de 6 meses, 8 meses compro otra, dentro de un año y medio compro otra y pues ya cuando lleve 3, pues ya puedo entrar en 2 inversiones y llega un punto en el que puedo si plantean una con varias unidades, pues puedo entrar en una unidad entera yo solo. Y lo mismo empiezas con 5.000 euros y a los 5 años estás con 50. Y has hecho poco y nada, aparte de formarte un poco. ¿De acuerdo?
sea, he de contar la historia de una persona que empezó... Erika, no sé si querías decir algo. No, 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 no. De acuerdo. He de contar la historia de una persona que conozco personalmente bastante bien. Bueno, se hizo amigo mío, bueno, nos hicimos amigos a raíz de la inversión inmobiliaria. Este hombre de Almería, él era camionero, ¿de acuerdo? En 2022 era camionero y pues tenía un crédito hipotecario, tenía un crédito por su monto, tal y cual, y se enteró de la inversión inmobiliaria, algo le hizo clic en la cabeza y, y pues se compró, o sea, se compró el curso, vendió la moto de hecho que tenía, canceló el crédito que tenía y con lo que le quedaba compró el curso este de inversión inmobiliaria, le gustó y se puso a accionar. Estuve ayer justamente enviándome mensajes con él que básicamente 4 años después, este hombre ya lleva gestionadas, ¿de acuerdo? Gestionadas más de 60 inversiones, ya tiene 13 propiedades totalmente pagadas en su cartera, ¿de acuerdo? Obviamente se ha estado apalancando de hipotecas del banco y cancelándolas y abriendo nuevas y cancelando y abriendo nuevas y buscando con mucha energía oportunidades, sobre todo eso. O sea, ha comprado muchísima vivienda ocupada, ha llegado a comprar urbanizaciones enteras con, con otros inversores, este hombre, y, eh, y pues a día de hoy, 4 años después, ha pasado de estar endeudado a no solo no tener deuda, sino tener 13 propiedades, tener unas rentas pasivas superiores a 9.000 euros mensuales y ayer avisarme y decirme, tío Fran, tú que te dedicas a esto, me muevo un poco fuera de España, hago una pignoración de lo que tengo y sigo haciendo rodar la rueda, porque bueno, ya tengo más que de sobra para vivir y vivir bien. Pero claro, esto me divierte tanto que quiero hacerlo, pero quiero hacerlo bien. Y, y bueno, para mí es un ejemplo, o sea, él no se toma a sí mismo como tal, pero para mí es un ejemplo de una persona que, por más que sea un ejemplo aislado, es una persona que a través de una acción masiva imperfecta, porque es una acción masiva que no para nada es perfecta al principio y que poco a poco pues, vas aprendiendo, pues llega muy lejos. Muy rápido también, ¿eh? Es decir, que no todo el mundo está con esos resultados, pero hay mucha gente que accionando y accionando masivamente, pues llega muy lejos. Quiero comentaros, ya que estamos en un círculo y en una edición que es bastante internacional, quiero mencionar varios mercados. Mercados internacionales, un poco de mercados macro, y vamos a ver pues el mercado, el perfil de riesgo, el tipo de ganancia y el factor crítico en 2026. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se mueve como factor crítico en 2026? En primer lugar está, no porque sea tal, pero bueno, es cierto que los he ordenado por perfil de riesgo. En primer lugar tenemos España, tanto Madrid como la costa, como ciudades principales de España. El tipo de riesgo a día de hoy es muy bajo. O sea, el tipo de riesgo, el riesgo que tienes por comprar una vivienda promedio, ¿de acuerdo? Ahí habrá barrios que sean mucho más riesgosos que otros. Pero por norma general es relativamente muy bajo. El tipo de ganancia es o bien por plusvalía de comprar, adecuar, vender, o bien por tener un alquiler estable. La demanda de alquiler, como sabéis en España, pues es no solo creciente, sino que hay más demanda que oferta, por lo tanto, si tienes una vivienda la alquilas rápido, como si tienes habitaciones las alquilas rápido. El factor crítico en 2026 pues es la ley de la vivienda, ¿de acuerdo? Que por un lado pues se podrían establecer límites a las rentas, muy importante a mirar cuando vayáis a comprar una vivienda en el mercado que sea, si la ley de la vivienda os limita el precio del alquiler, eh, mirad si los límites de precio que se ponen son muy bajos, pues mejor ni compréis. O si incluso hay límites en la zona en la que estáis buscando, no compréis. Por más que los límites sean elevados, no compréis porque ya significa que eh, el libre mercado está capado y en cualquier momento pueden decir, bueno, pues ahora el límite de la renta ya no es 3.000 por vivienda, es
500 por vivienda. Y tal vez resulta que los 500 por vivienda a ti te supone una rentabilidad del 3%. Y lo que antes te suponía pagar la hipoteca y que te quedase, y pagar la hipoteca y la comunidad y todo, y que te quedase algo de margen, pues ahora significa que tienes que poner dinero de tu bolsillo todos los meses. ¿De acuerdo? Si es para invertir, muy importante mirar pues si el mercado está capado de alguna manera o no. Y también las nuevas licencias turísticas. En muchas zonas de España, bueno, en España en general, el sector hotelero ha pegado muy fuerte desde el punto de vista de que como estaba siendo muy dañado por la oferta de vivienda turística y por el precio, o sea, el precio de la vivienda turística estaba bastante por las nubes, y a pesar de ello pues no paraba de crecer, pues han conseguido ejercer tal presión a nivel gubernamental que se han empezado a regularizar las licencias turísticas desde hace finales de 2024. Más o menos empezó en Valencia y algunas otras ciudades, y pues a día de hoy ya en casi todas las principales ciudades españolas pues hay límites o directamente prohibición de emisión de nuevas licencias turísticas hasta X año, ¿no? Algunas hasta 2028 no emiten nuevas licencias. Otro macromercado, tenemos Paraguay. El perfil de riesgo es bajo o medio. El tipo de ganancia es o bien por plusvalía, comprar y vender un poquito de tiempo después, porque la vivienda se va revalorizando también, o bien como refugio fiscal, desde el punto de vista de, bueno, te traes dinero a Paraguay, compras una vivienda, como los impuestos en Paraguay son del 10%, pues pagas pocos impuestos. Y encima, si alquilas a larga temporada, pues los impuestos son más bajos aún. Por lo tanto, mejor que mejor. El factor crítico en 2026, pues que se confirme, o sea, una reconfirmación de que sea un país con grado de inversión. Es decir, hay muy pocos países en el mundo, para todos los que hay, con el grado de inversión aprobado, que significa, pues, bueno, pues que es un país donde las inversiones funcionan bien y hay una estabilidad macro desde el punto de vista eh, geográfico, político, económico y social, que presenta muchos factores a favor a la inversión, y por lo tanto, pues si se vuelve a confirmar este grado de inversión, que se lo dieron por primera vez creo en 2024, pues se consolidaría mucho como un centro regional desde el punto de vista de inversión. Si bien ya lleva varios años siéndolo, pero bueno, por motivos sobre todo de refugio fiscal. Otro mercado, Bali. Aquí, bueno, me pone lugares como Canggu o Uluwatu. Canggu y Uluwatu son de los principales desde el punto de vista muy turismo instagrameable, por así decirlo. Hay otras zonas en Bali también que son pues muy turísticas, pero diríamos que Canggu y Uluwatu son las que están más masificadas. El perfil de riesgo es un perfil de riesgo medio. El tipo de ganancia es por rentabilidad, ¿de acuerdo? Rentabilidad diaria, porque es alquiler turístico en la mayor parte de los casos, o alquiler por, bueno, si tienes una villa de lujo, pues la alquilas a $500 el día, $700 el día, que bueno, obviamente que no vas a alquilar $700 el día una villa que te ha costado 100.000 euros, es una villa pues que probablemente cuesta $2 millones. Pero si hay villas pues que cuestan mucho más barato y que dan una rentabilidad pues del 10-15%. Obviamente estamos hablando de moneda local, ¿de acuerdo? Que a veces pues se devalúa y a veces se revalúa. Como puede ser pues en este último tiempo se ha estado revaluando más que devaluando. El factor crítico en 2026, pues la saturación. Lo que pasa con Bali es que desde unos años atrás empezó a masificarse mucho, y sobre todo después de el COVID, por el tema de la naturaleza y por el tema de que, bueno, pues en países muy fríos pues decidieron empezar a irse masivamente a países más cálidos con más naturaleza y menos restricciones, y pues Bali fue uno de esos lugares que se saturó muchísimo. Por lo tanto, hay necesidad de gestión profesional externa en lo que viene siendo pues la gestión de alquiler, ¿de acuerdo? Y el último mercado del que se está hablando mucho este final de 2025 y 2026
es Borneo, que también está en Indonesia. ¿Y por qué en concreto en la ciudad de Nusantara? Es por el hecho de que Indonesia, su capital la tiene en Yakarta, y la isla de Yakarta, pues cada año se hunde en torno a 15, 17 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, ya el gobierno ha decidido pues establecer una nueva capital, o sea, no la ha establecido ya, pero ha decidido establecer una nueva capital futura en Nusantara, en la isla de Borneo, en Indonesia, y pues todo depende de cómo avancen las obras, o sea, porque es pura especulación desde el punto de vista de, bueno, ya hay miles de millones ahí invertidos, ya hay muchas infraestructuras creciendo ahí en Nusantara, en la parte que sería más capital, pero claro, hay mucho escepticismo desde el punto de vista de la infraestructura será suficiente, de si el nivel de inversión será el suficiente como para responder con rentabilidad a tiempo, porque no va solo de que el gobierno invierta y ponga ahí pues la sede de gobierno y el Congreso y todo el tema, sino que además haya vivienda. Claro, o sea, si estimas que iba a haber una población de 2,5 millones cuando ahora mismo es una décima parte, aprox, pues obviamente se tiene que construir mucha vivienda en muy poco tiempo, la infraestructura no se sabe si da, por lo tanto ahora mismo es especulación pura. Si se llega a dar el caso, pues ahora pues sería un súper buen momento para entrar, pero claro, te tiene que sobrar pasta para entrar con un perfil de riesgo tan alto, porque aquí es especulación pura, que es meter dinero, comprar algo y esperar, ¿de acuerdo? He de decir una cosa, y es que en Indonesia, para aquellos que no lo sabéis, cuando compras algo, un activo inmobiliario, tú no compras la tierra. O sea, si tú compras una casa, tú no compras la tierra, ¿de acuerdo? Compras el derecho de explotación. Es decir, en Bali, por ejemplo, compras un derecho de explotación que va entre 20 a 40 años, aprox, puede ser más o puede ser un poco menos, y durante esos años puedes construir, puedes alquilar, puedes hacer lo que te dé la gana en ese terreno más o menos, si estás de acuerdo a pues, lo que se hace en la zona. Pero después de ese tiempo, o bien te renuevan o bien le dices chao, chao a la propiedad, ¿de acuerdo? En Nusantara, pues han establecido, como quieren promocionar mucho este tema de la nueva capital y quieren alentar mucho a la inversión, por lo visto lo que han dicho es que están concediendo explotación durante 190 años, ¿de acuerdo? Por lo tanto, da de sobra para 3 generaciones ampliamente, ¿de acuerdo? Así que, bueno, 3 o más. Así que, bueno, es simplemente conocimiento internacional de mercados un poco más macro. Y os preguntaréis, Fran, ¿hay más al respecto de esto? Sí, ya estamos acabando, pero hay un poco más. ¿Qué es lo que hay más en inversión inmobiliaria? Inversión inmobiliaria tenéis otras maneras de especializaros, a través de las subastas, a través de los ocupas con C, que son los ocupas de los créditos, si vale la redundancia, crédito también es con C, de los créditos hipotecarios pues que no pudieron pagar y pues por la ley de no, ¿cómo se llama? La ley antidesahucio, pues no los han echado y siguen sin echarlos y probablemente eso sea de por vida, gente que pues o no está pagando alquiler o está pagando un alquiler de 100 euros desde hace, bueno, desde 2008, ya más de 15 años. Los ocupas con K, que son los ocupas de, bueno, de acoso y derribo, de puerta, patada en la puerta. Y los inquiocupas, que son estos que te alquilan la casa, te pagan un mes y la fianza y no te vuelven a pagar más y te tienes que pasar 2 meses, 2 años, 2 años peleando con ellos hasta buenas nuevas del, bueno, del sistema judicial, ¿no? Entonces, sí se pueden comprar viviendas que estén ocupadas, se pueden comprar viviendas en subastas. Las viviendas ocupadas, de hecho, ya se publican en Idealista. Hay un filtro incluso para activar o desactivar esto, aunque hay que mirar bien en la descripción de los anuncios, porque hay anuncios que no lo tienen puesto y que, sin embargo, te lo pone que son propiedades con inquilinos o que son propiedades ocupadas y que
Y encima los precios a los que las ponen son precios elevados porque ya saben el juego de los inversores. Si queréis saber más al respecto de cómo comprar una vivienda ocupada, pues me mandáis un audio y os lo resumo rápidamente en un audio, ¿de acuerdo? A través de cesiones de crédito, es como si compraseis un sobre, o sea, ponéis, no sé, 1.000 euros por un crédito que ahora mismo está impagado que vale 10.000, pero que detrás de ese crédito que vale 10.000 hay una vivienda que vale 120. Y pues cuando eso se desenlíe el lío que hay legalmente y de ejecución y de todo el tema y tal, pues podréis acceder a la vivienda por ese dinero, ¿de acuerdo? Y pues hay bancos y entidades financieras pues que hacen cesiones de crédito, aunque es de las más enrevesadas, de las más largas, en algunos casos se hacen muy eternas. Conozco a gente con cesiones de crédito de 2009 que todavía no tienen novedades de eso. Las cesiones de remate, eso es cuando tienes un remate en subasta y pues bueno, has puesto una apuesta, bueno, una apuesta, no sé cómo se llama, has pujado por una vivienda, por un activo, te han, te han rematado el activo a ti, es decir, te lo han asignado y pues tú haces una cesión de ese remate. Pues hay gente que vende cesiones de remate. Ojo, aquí os recuerdo, el negocio inmobiliario no es un negocio de hecho, sino de derecho. Tú puedes tener el título, puedes tener la cesión de remate, pues después te pueden dar el título, pero puedes no tener la posesión de la vivienda. Y aquí es donde la cesión de remate se puede convertir en algo muy bonito, de me han dado, pues, he conseguido una vivienda de 250.000 euros por 90, pero resulta que es que esos 90.000 euros vienen con una vivienda ocupada desde hace 4 años y vete tú a saber si lo saco, si no lo saco, si lo saco dentro de 2 años. ¿La rentabilidad estará? Sí, pero no la puedes medir en ese momento hasta que no tengas la posesión, ¿verdad? Por lo tanto, como os digo y como creo que os suena ya a todos y a todas, todo esto requiere mucha más especialización y trabajo dedicado, ¿de acuerdo? Con excepción de lo que vamos a ver el martes que viene ligeramente, que va a ser mucho más liviana esa llamada, que es las REITs y las SOCIMIs. ¿De acuerdo? Las REITs y las SOCIMIs lo hablaremos el próximo día de una manera liviana y es una manera pues sencilla de entrar en inversiones grandes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría saber más acerca de las subastas. De acuerdo. Bueno, al tema a nivel de subastas, Erika, si tienes alguna pregunta, páratela o ponla por el chat y tal, o me la lanzas después como quieras. A nivel de las subastas, depende de cada país. En cada país pues hay una manera diferente de llevarlo, hay algunos pues, que ni existe porque directamente cuando el banco hace una ejecución y se queda con la vivienda, la vende de manera interna o la publica en un portafolio privado del banco y hay inversores pues, que las compran a precio de saldo. Pero también hay veces que el que ejecuta es el Estado, una administración pública, Hacienda, Seguridad Social, lo que sea. Y pues en esos casos suelen ir a subasta y cuando ocurren esas subastas pues hay que primero saber cómo me entero de las subastas, saber identificar qué es lo que hay en esa subasta, saber qué cargas impositivas y qué deudas puede tener esa vivienda asignadas, o sea, porque la vivienda puede tener el crédito hipotecario bancario inicial, pero también puede tener deudas de impuestos, no sé, de impuestos municipales, después de impuestos estatales, puede ser que esa persona haya hecho una rehipoteca de la hipoteca, entonces puede ser que tú veas, ostras, una vivienda de 200.000 dólares a 20.000 dólares, wow, qué regalo, pero resulta que la deuda es muy grande. Y la otra cosa que hay que saber es cómo funciona la legislación, el código civil de cada país al respecto de las subastas. Porque hay países en los que cuando tú compras una vivienda en subasta, toda la deuda que había antes se cancela, por lo tanto, te vas a encontrar el precio de subasta, va a ser el equivalente normalmente a la deuda.
O bien te vas a encontrar países donde cuando tú compras una vivienda en subasta, la deuda no se cancela o se cancela solo una parte. Y eso es lo que pasa en España. Hay una parte que se cancela en función de cómo esté tipificada y hay una parte que no se cancela y queda ahí. Entonces, hay que empaparse bastante del Código Civil y hay que formarse bastante porque te puedes encontrar con súper chollos y que te vaya muy bien, o si no tienes la formación, o no te apalancas o no te asocias con alguien que ya tiene la formación y la expertise, te puedes encontrar, en el caso de no hacerlo así, pues con un susto fuerte y con perder dinero. O sea, con invertir dinero en una cosa que vete tú a saber cuándo la terminas de resolver o si la resuelves tan siquiera. Pero sí, hay chollos. Pero es formarse o apalancarse del conocimiento de otra persona. Pues mira, capaz que esa persona ya no tiene capital para meterse en otras cosas o que, mira, te encuentras a una persona que lo está haciendo desde hace mucho tiempo y, oye, si en algún momento no te importa, yo te pago por 3 horas de tu tiempo y nos reunimos y me enseñas cómo hacer esto o me llevas a una subasta o lo que sea, o te dice, mira, las subastas son online, nos vemos en mi casa un día a las 1 de la mañana, que por ejemplo en España las subastas terminan, normalmente está el cierre a las 1 de la mañana, pero se va aumentando el cierre por X minutos cada vez que cae una puja en los últimos minutos y la gente, todo el mundo puja al final del todo. Entonces, hay veces que la subasta está prevista de terminar a la 1 y está hasta las 9 de la mañana la gente pujando. Y llega un momento en el que ya no resulta más interesante pujar, ¿de acuerdo? Porque ya se pone en precio de mercado y ya está. Pero hay chollos y hay maneras pues de informarse. Pero como os digo, esto requiere más especialización y trabajo dedicado. Si ya estás en el mercado inmobiliario muy metido, pues oye, ¿por qué no? Las subastas y las cesiones de remate, incluso los ocupas, son un muy buen negocio, porque si ya estás dentro del mundo, ya sabes hablar con la gente, ya sabes empaparte de los problemas, ya sabes quién persona puede ser capaz de resolver tal problema por cuánto dinero, y pues ya te sabes mover mejor en las zonas grises. Pero cuando no estás especializado, conlleva tiempito y dedicación. Ok, Genial. gracias. No, a ti. Muy buena pregunta. Así que bueno, si no hay más preguntas o si me las queréis lanzar en un momento futuro vía WhatsApp o correo electrónico o en lugar de soporte, pues más que encantado de recibirlas. Y de lo contrario, pues nada, otra casi hora y media de llamada. Yo creo que esta ha sido tal vez menos intensa que la del otro día. A mí me lo ha parecido menos intensa. Así que, bueno, os deseo buenas noches y nos vemos de nuevo el martes para una mucho más liviana, espero que de 45 minutos. Muchas Vale, gracias. una cosita rápida. Adelante. Estoy justamente entrando, bueno, que si no te la lanzo en otro momento, pero como foros inmobiliarios o sea, foros de inversores inmobiliarios en Barcelona. Entonces aparece Ajá. Rankia, Valio, bueno, como foros inmobiliarios se te explica, ¿no? Plataforma orientada a la Sí. educación financiera, bla, bla. Al ser foro se puede, tú decías, ¿no? Lo difícil es como entrar, ¿no? O sea, como que a lo mejor... Claro, hay algunos que piden una membresía, otros que es gratis. O sea, Rankia, por ejemplo, sí lo conozco más o menos y sé que no se dedican solo, o sea, no se dedican al inmobiliario solo, pero son un foro de inversores muy grande y pues ahí dentro sí te puedes encontrar a gente que esté metida en grupos, definitivamente. Ahora bien, no sé si conlleva una membresía. Vale, una membresía significa de pagar como una cuota, ¿no? Sí, sí, sí. A veces es una cuota mensual, a veces, como pasa en la formación de José Muñoz, es pagar la formación y ya estás dentro de la comunidad. Claro, vale. Ujú. Vale. Bueno, Ya está, eso. no, está genial, está Muy genial. bien. Eso es seguir buscando y hay alguno que terminará saliendo. Le puedes preguntar también O sea, ChatGPT busca muchísimo a ver si lo digo, en Reddit, pero le puedes preguntar tal vez a Gemini y a Grok que busquen en otras redes sociales como Facebook o como X, la de Twitter, a ver si por ahí te encuentra algún grupo que sea gratis y que sea de fiar o que lleve una cuota irrisoria mensual Vale. Ok. y en YouTube definitivamente seguro que hay gente subiendo vídeos
cada tanto, porque esta gente no suele subir muchos vídeos, pero cada tanto suben vídeos y ahí sí dicen cómo entrar a sus comunidades o cómo entrar a sus grupos. Vale, muy bien, gracias. Nada, un placer. Bueno, chicas, os mando un abrazo, buenas noches y nos vemos el martes que viene. Adiós, chao, chao. Chao. Adiós.